En las sombras del sur profundo de Estados Unidos existió un hombre pequeño en estatura, pero monstruoso en sus actos, un depredador silencioso que acechaba en las carreteras, escogiendo a sus víctimas sin previo aviso, un asesino que decía matar por placer y cuyo verdadero número de víctimas aún es un misterio. Donald Henry Gaskins, conocido como Pee-wee, no era un asesino común. Su historia es un descenso a la mente de un hombre sin remordimientos, cuya sed de sangre parecía no tener fin. ¿Qué lo convirtió en el monstruo que fue? ¿Cuántos secretos se llevó a la tumba? El 13 de marzo de 1933, en las tierras húmedas y áridas del condado de Florence, Carolina del Sur, nació un niño marcado por el abandono y la sombra de un destino cruel. Su nombre era Donald Gaskins, aunque durante sus primeros años fue conocido como Junior Parrott, un apellido que solo evocaba el pasado de su madre, pues de su padre jamás tuvo rastro. Desde su infancia, la violencia y la indiferencia fueron sus únicas compañías. Su madre, envuelta en relaciones fugaces, permitía que sus amantes lo trataran con desprecio. Más de una vez, los hombres que pasaban por su casa le propinaban brutales golpes sin razón aparente, y ella, distante e imperturbable, nunca hizo nada por detenerlos. Cuando finalmente se casó, su nuevo esposo no fue diferente. La furia de su padrastro caía sobre él y sus 4 medios hermanos con una regularidad aterradora, como si fuera un ritual de disciplina y sufrimiento. Pequeño y delgado, pronto recibió el apodo de Pee-wee, un mote que lo seguiría como una sombra a lo largo de su vida. En la escuela, la violencia del hogar se replicaba sin piedad. Los niños lo acosaban y golpeaban, los maestros lo castigaban. A los 11 años, cansado de la brutalidad de su entorno, abandonó los estudios y encontró refugio entre herramientas oxidadas y motores en un taller mecánico local. Pero la rabia dentro de él crecía como un fuego incontrolable, y en sus pensamientos comenzaba a germinar un odio profundo hacia las personas, en especial hacia las mujeres. Su habilidad con las máquinas era notable, pero su talento para el crimen pronto se volvió aún mayor. Junto a 2 jóvenes de instintos oscuros, Danny y Marsh, formó un grupo que bautizaron como el Trío del Problema. Al principio, sus fechorías parecían inofensivas. Robaban gasolina de las estaciones cerradas al caer la noche. Sin embargo, la adrenalina del delito pronto los llevó más lejos. Bajo la guía del padre exconvicto de Danny, comenzaron a irrumpir en casas, saqueando sin remordimiento. Con el dinero de sus robos, compraron un automóvil destartalado y se aventuraron fuera del pueblo, explorando la decadencia de los burdeles en Charleston y Columbia. Pero lo más perturbador de sus escapadas no eran los robos, sino los actos impensables que cometían en la sombra, alimentando una perversidad creciente. Sin embargo, su osadía los llevó a un error fatal. Una noche, cegados por su propia impunidad, atacaron a la hermana menor de Marsh. No hubo soborno ni amenaza que silenciara su llanto. La noticia corrió como un susurro envenenado hasta los oídos de sus padres y la retribución no tardó en llegar. Danny tuvo la suerte de ser protegido por su padre, quien se atrincheró con una escopeta en las manos, pero Gaskins y Marsh no corrieron la misma suerte. Arrastrados hasta un viejo granero, fueron colgados de las muñecas y castigados con brutalidad. La correa de cuero silbaba en el aire antes de morder su piel, y la sangre, oscura y espesa, se mezclaba con el polvo del suelo. Pero Donald Gaskins no lloró, no gritó, solo cerró los ojos y dejó que el dolor se hundiera en su piel como un recordatorio de lo que era. Y en la penumbra de aquella noche, algo dentro de él cambió para siempre. Los compañeros de Pee-wee huyeron de la zona en cuanto Marsh pudo volver a caminar. Gaskins, por su parte, logró arreglárselas solo durante un tiempo, hasta que encontró a otro joven ladrón con quien retomó sus robos de fin de semana. Una noche de sábado, en 1946, mientras merodeaba por una casa, una de las inquilinas lo sorprendió. La joven, a quien conocía, estaba armada con un hacha y no dudó en atacarlo. Gaskins logró desarmarla
y contraatacó con brutalidad, hiriéndola gravemente en los brazos y el cuero cabelludo. A pesar de la violencia del ataque, la muchacha sobrevivió y lo identificó ante las autoridades. Fue arrestado y acusado de agresión con arma letal e intento de homicidio. El juez lo declaró culpable y lo envió a la Escuela Industrial para Varones de Carolina del Sur, donde debía permanecer hasta cumplir los 18 años. Sin embargo, el reformatorio pronto se convirtió en un infierno para Gaskins. En su segunda noche bajo custodia, fue emboscado en las duchas por un grupo de 20 jóvenes, quienes lo golpearon y agredieron brutalmente. Para evitar más castigos, aceptó la protección del líder del dormitorio, quien, a cambio, lo sometió a constantes abusos y lo obligó a complacer las demandas de otros internos. Desesperado por escapar de aquel tormento, comenzó a planear su fuga. 13 meses después de su ingreso, logró huir junto a otros 4 reclusos. Aunque todos fueron capturados al día siguiente, Gaskins aprovechó un descuido durante el traslado y saltó del camión que lo llevaba de regreso a Florence. Sin perder tiempo, corrió hasta su antiguo escondite, el mismo que en el pasado había compartido con sus compinches del trío del problema. Un agente de la ley local encontró a Gaskins en su escondite y tras convencerlo de que se entregara, lo llevó de regreso a la correccional. Su recompensa fue brutal. Recibió 30 latigazos con una correa y pasó 30 días en aislamiento, sometido a trabajos forzados bajo el sol abrasador, cavando zanjas durante el día y recibiendo azotes por la noche por infracciones menores. Una vez cumplida su condena, fue devuelto a su dormitorio, donde lo esperaba el mismo líder que lo consideraba de su propiedad. Determinó entonces que necesitaba una nueva fuga. En esta ocasión, eligió a un solo cómplice y logró mantenerse libre durante 6 días antes de que los perros de caza dieran con su paradero. El castigo fue aún más severo, 50 latigazos y 4 meses de trabajos forzados. Al regresar, descubrió que un nuevo líder se había adueñado del dormitorio, alguien mucho más cruel, que disfrutaba de verlo ser víctima de agresiones en grupo. Harto del tormento, planeó una tercera huida. Esta vez escapó solo y se dirigió al condado de Williamsburg, donde una tía lo acogió temporalmente. Sin embargo, ella lo convenció de regresar después de que el director del reformatorio le prometiera clemencia. La promesa resultó ser una mentira. Al volver a Florence, fue sometido a más aislamiento y noches de 20 latigazos. En su 7º día, golpeó a un guardia en un intento de rebelarse, pero solo consiguió que lo golpearan hasta dejarlo inconsciente. Lo trasladaron al Hospital Psiquiátrico Estatal en Columbia, donde permaneció 5 semanas. Durante su estadía, sufrió una apendicitis y solo sobrevivió gracias a una cirugía de emergencia. Al ser considerado mentalmente apto para una detención regular, en 1950 fue devuelto al reformatorio. Aunque al principio le asignaron trabajos livianos, pronto comenzaron las amenazas de azotes como represalia por sus intentos de fuga. Ante esto, decidió escapar una vez más y huyó a Sumter, donde se unió a una feria ambulante. Fue allí donde conoció a una joven de 13 años, de quien se enamoró y con quien contrajo matrimonio el 22 de enero de 1951, marcando así el primero de sus 6 matrimonios. Tras pasar la noche con su esposa, decidió entregarse a las autoridades por el bien de ella y terminó cumpliendo los últimos 3 meses de su condena en aislamiento. El día que cumplió 18 años, recuperó la libertad. En los primeros 6 meses, intentó desempeñar varios trabajos sin éxito, hasta que finalmente se estableció en una plantación de tabaco. No tardó en retomar su vida delictiva al asociarse con un antiguo compañero del reformatorio para incendiar graneros y colaborar con los terratenientes en fraudes de seguros. Juntos, prendieron fuego a 6 graneros antes de la Navidad de 1956. Sin embargo, los rumores comenzaron a extenderse y su cómplice decidió huir del estado, dejando a Gaskins solo para enfrentar las consecuencias. Poco después, mientras trabajaba en un granero, la hija de su jefe y una amiga lo acorralaron
y comenzaron a burlarse de él, insinuando que conocían sus actividades criminales. La humillación encendió su furia y, sin pensarlo, atacó con un martillo, golpeando a la muchacha en el cráneo. Fue arrestado y acusado de incendio provocado, agresión con arma letal e intento de asesinato. Sin embargo, logró evitar el primer cargo y negoció los otros 2. El fiscal le ofreció una condena de 18 meses a cambio de su declaración de culpabilidad, pero Gaskins nunca consiguió que el acuerdo quedara por escrito. El juez T.B. Greniker tenía otros planes y le impuso una sentencia de 5 años. Para empeorar las cosas, cuando Gaskins lo insultó en la sala del tribunal, recibió 1 año adicional por desacato. Cuando Gaskins ingresó a la prisión estatal de Carolina del Sur en el otoño de 1952, sintió que era el lugar más deprimente del mundo. Aunque había nuevas caras y reglas que debía aprender, la realidad de la vida tras las rejas seguía siendo la misma. En lugar de dormitorios y líderes de grupo, la prisión estaba dividida en bloques de celdas, dominados por hombres poderosos que tomaban lo que querían mediante la fuerza. Durante los primeros 6 meses, compartió celda con un violador brutal, lo que le dejó claro que, si quería sobrevivir, debía convertirse en uno de esos líderes, pero sabía que alcanzar esa posición significaba cometer un asesinato. Así, comenzó a buscar a la víctima más grande y temida que pudiera encontrar. Su elección recayó en Hazel Brazel, un estafador tan cruel que nadie en la prisión se atrevía a llamarlo por su despreciado nombre de pila. Para ganarse su confianza, Gaskin comenzó a llevarle comida desde la cocina, visitándolo con frecuencia hasta convertirse en alguien aceptado en su círculo. En su quinta visita, lo encontró solo en el baño, con apenas un guardia fuera de su celda. Sin dudarlo, lo atacó, cortándole la garganta con un cuchillo de cocina robado. Antes de que los guardias llegaran, advirtió al guardaespaldas de Brazel que desapareciera. Más tarde, recordaría con asombro su propia calma en aquel momento. Realmente no sentí nada en absoluto, escribió en su autobiografía Final Truth. Tras el asesinato, admitió haber matado a Brazel en una pelea y logró negociar una reducción de cargos, quedando condenado por homicidio involuntario. La sentencia fue de 9 años, pero al ser concurrente con la anterior, no afectó significativamente su tiempo en prisión. Para Gaskins, el acuerdo era más que justo. Nunca más tendría que temerle a nadie dentro de la penitenciaría. Luego de pasar 6 meses en aislamiento, emergió con un nuevo estatus dentro de la prisión. El apodo de Pee-wee, que antes era motivo de burla, ahora se pronunciaba con respeto. Los siguientes 2 años de su condena transcurrieron con relativa comodidad. Sin embargo, en 1955 recibió la noticia de que su esposa había solicitado el divorcio. Desesperado, ideó un plan de fuga. Se escondió dentro de un bidón de basura y cuando lo sacaron en un camión, aprovechó el trayecto para saltar a la carretera en dirección a Florence. Robó un automóvil y condujo hasta Florida, donde se unió a una feria ambulante en Lake Wales. Allí conoció a su siguiente esposa, una joven de 19 años, 3 años menor que él. La boda fue breve. Apenas 2 semanas después, la dejó en casa de sus padres y siguió su camino. Nunca se divorciaron formalmente, pero ese detalle legal no impediría que Gaskins contrajera matrimonio otras 4 veces en las siguientes 2 décadas. Poco después, conoció a Betty Gates, una contorsionista de feria cuyo talento físico lo cautivó de inmediato. Juntos abandonaron la feria y condujeron hasta Cookeville, Tennessee. Durante el viaje, Betty confesó que la policía la buscaba en 5 estados, por delitos que incluían falsificación y asalto a mano armada. Una vez en Tennessee, convenció a Gaskins de que su hermano estaba en la cárcel y necesitaba ayuda. Sin sospechar nada, él accedió a pagar la fianza y llevarle una caja de cigarrillos. Cuando regresó al motel donde se hospedaban, descubrió que Betty y su automóvil habían desaparecido. Mientras esperaba su regreso, la policía llegó para arrestarlo. Fue entonces cuando le informaron la verdad.
El supuesto hermano de Betty era en realidad su esposo y había logrado escapar de la cárcel con una navaja oculta en los cigarrillos que Gaskins le había entregado. El sheriff del condado de Putnam, en un principio, creyó la versión de Gaskins sobre haber sido engañado, pero la recuperación de su coche robado y su identificación falsa llevaron a su detención por una orden de arresto pendiente en Carolina del Sur. Antes de ser enviado, de regreso, al estado de Palmetto, pasó 3 meses en una cárcel de Tennessee por ayudar en una fuga, seguidos de otros 6 meses tras acuchillar a un preso durante una pelea. De vuelta en la prisión estatal de Carolina del Sur, soportó un tiempo miserable en aislamiento, hasta que agentes del FBI llegaron con nuevos cargos en su contra. Se le acusaba de violar la ley Dyer, un delito federal por transportar un coche robado a través de las fronteras estatales. La condena lo llevó a cumplir 3 años en la cárcel federal de Atlanta, Georgia. Más tarde, Gaskins describiría aquella sentencia como su educación universitaria en el mundo del crimen. Sus compañeros de celda, a quienes apodaba los 3 Reyes Magos, eran guardaespaldas del mafioso Frank Costello, quien cumplía condena por evasión de impuestos y fraude en casinos. Su reputación lo había precedido, y el propio Costello lo bautizó como el hombrecillo del hacha, llegando incluso a insinuarle que podría tener un puesto como sicario si algún día buscaba estabilidad en el crimen organizado. La condena federal coincidió con su tiempo en Carolina del Sur, un favor del tribunal que le permitió ser elegible para la libertad condicional en agosto de 1961. Al serle perdonada su fuga, el Estado lo liberó con un traje nuevo, $20 y un billete de autobús de vuelta a Florence. Pese a todo lo aprendido en su educación universitaria, en prisión, Gaskins no tardó en volver a meterse en problemas. Tras una breve reunión con su madre y su padrastro, consiguió empleo en los cobertizos de tabaco. Sin embargo, una discusión con su padrastro escaló hasta los golpes y terminó con Gaskins amenazándolo de muerte con una horca. Luego de aquel altercado, se mudó a casa de un primo y retomó el desmantelamiento de automóviles, aunque pronto volvió a caer en su viejo hábito de robar en casas y frecuentar bares de mala muerte en busca de sexo barato. A finales de 1961, Gaskins estuvo cerca de encontrar la redención. Consiguió trabajo con el predicador itinerante George Todd, conduciendo la camioneta del ministro y sirviendo como su asistente personal. Sin embargo, la vida religiosa no tuvo ningún efecto en él. En lugar de reformarse, aprovechó los viajes para saquear viviendas, vendiendo todo lo que lograba robar a compradores dispuestos en la carretera. Durante uno de aquellos viajes, en 1962, conoció a su tercera esposa, una joven de 17 años que captó su atención, aunque para él, según sus propias palabras, era vieja para mis estándares, dijo. Tras una serie de eventos, fue arrestado nuevamente en 1964, condenado a 8 años de prisión, y pasó su tiempo en la cárcel bajo el apodo de Power Man. En 1968, fue liberado bajo libertad condicional, con la condición de no regresar al condado de Florence durante 2 años. A pesar de su libertad condicional, Gaskins no dejó de cometer crímenes y comenzó a eliminar testigos de sus delitos. En 1969, se mudó a Sumter, Carolina del Sur, donde trabajó en construcción y desmantelaba coches de lujo. Sin embargo, también sufría de frustración, especialmente con las mujeres que lo rechazaban. Conduciendo por la costa de Carolina, comenzó a sentir que estaba buscando algo, aunque no sabía qué. Fue en septiembre de 1969 cuando finalmente descubrió lo que estaba buscando. La primera víctima de Gaskins fue una joven que hacía autostop, a quien recogió cerca de Myrtle Beach en 1969. Tras hacerle proposiciones indecorosas y ser rechazado, Gaskins la golpeó, la torturó y la ahogó en un pantano. Este homicidio lo describió más tarde como un milagro, un momento que lo impulsó a comenzar a matar en serie.
buscando víctimas a lo largo de las carreteras costeras. Para la Navidad de 1969, ya había cometido 3 asesinatos sin conocer a las víctimas, y con el tiempo, sus crímenes se volvieron más refinados, prolongando la agonía de sus víctimas durante horas o incluso días. En 1970, Gaskins mató en promedio una persona cada 6 semanas, experimentando con distintos métodos de tortura. En 1971, cometió su primer secuestro y asesinato de 2 niñas a la vez. En 1974, mató a 2 chicos a quienes confundió con chicas y los torturó de manera brutal, incluyendo el canibalismo con sus genitales. Entre 1969 y 1975, Gaskins mató entre 80 y 90 personas, siendo el asesinato una necesidad casi adictiva para él. La única víctima que recordó por su nombre fue Ann Culberson, una joven de 16 años, a quien torturó durante 4 días antes de matarla y arrojar su cuerpo a las arenas movedizas. El número de víctimas y la naturaleza sádica de los asesinatos de Gaskins aumentaron con el tiempo, convirtiéndose en un ciclo constante de caza y tortura. Aunque las matanzas costeras eran una diversión para Gaskins, lo más importante en su vida eran los asesinatos graves, aquellos en los que mataba a personas que conocía y que requerían una planificación más cuidadosa para evitar ser detectado. En 1970 comenzó a cometer estos asesinatos. Sus 2 primeras víctimas fueron su sobrina de 15 años, Janice Kirby, y su amiga de 17 años, Patricia Alsobrook. Gaskins las secuestró y las llevó a una casa abandonada, donde las agredió y finalmente las ahogó antes de enterrarlas en lugares separados. La policía investigó la desaparición, pero sin pruebas suficientes, el caso se enfrió. Un mes después, Gaskins secuestró y mató a Peggy Cutino, una niña de 13 años. Aunque dejó su cuerpo donde lo encontrarían, la policía inicialmente se centró en otro sospechoso, William Pierce, hasta que Gaskins confesó años después. Sin embargo, su confesión fue rechazada por los fiscales, que pensaban que lo hacía por publicidad. Después de casarse en enero de 1971 con su novia embarazada, Gaskins continuó su ola de asesinatos. Su siguiente víctima fue Martha Dix, una joven de 20 años que trabajaba en un garaje. Dix, que afirmaba estar embarazada de él, fue asesinada por Gaskins luego de una sobredosis de pastillas y licor. Gaskins mató a Dix no solo por los rumores sobre su relación, sino también porque consideraba que ella había mentido demasiado. A finales de 1971, Gaskins se mudó a Charleston con su esposa e hijo, donde comenzó a cometer sus siguientes asesinatos graves en 1972. Sus víctimas fueron Eddie Brown, un traficante de armas de 24 años, y su esposa, Bertie, a quien Gaskins describió como la chica negra más guapa que he visto en mi vida. Gaskins, que había vendido armas a Brown, temió ser atrapado por agentes federales que investigaban el tráfico de armas. En un acto de pánico, mató a los Brown y los enterró detrás de un granero, en el mismo lugar donde había enterrado a Janice Kirby en 1970. Después de mudarse a Prospect, Carolina del Sur, en 1973, Gaskins continuó sus crímenes. A finales de ese año, cometió 3 asesinatos más. Primero, en octubre, mató a Jackie Freeman, una joven de 14 años que había escapado de su hogar. Gaskins la mantuvo cautiva durante 2 días, donde fue torturada y canibalizada. Gaskins describió este asesinato como algo especial, pero no tan grave como otros. El fin de semana siguiente, compró un coche fúnebre usado y colocó un cartel en la ventana que decía: «Transportamos cualquier cosa, viva o muerta». En su nuevo vehículo, recogió a Doreen Dempsey, de 23 años, y a su hija de 2 años, Robin Michelle. Gaskins la conocía de su época como feriante y le ofreció llevarla a la estación de autobuses, pero en su lugar las llevó al bosque.
Gaskins más tarde recordaría este crimen como el mejor acto sexual de su vida. En 1974, Gaskins cometió otro asesinato grave. Johnny Sellers, un ladrón de autos de 36 años, debía dinero a Gaskins por repuestos de automóviles, pero no pagaba. Gaskins, cansado de esperar, atrajo a Sellers al bosque y le disparó. Esa misma noche, para cubrir el asesinato, Gaskins mató a la novia de Sellers, Jessie Ruth Judy, de 22 años, apuñalándola y enterrando su cadáver junto al de su amante. Horace Jones, otro ladrón de coches y estafador, cometió el error fatal de intentar cortejar a la esposa de Gaskins en 1974. Gaskins se molestó no por el intento en sí, sino por la forma en que Jones lo hizo. Gaskins recordó que si Jones hubiera hablado directamente con él, podría haber llegado a un trato. Sin embargo, en lugar de eso, le disparó en el bosque, robó $200 de su cadáver y lo enterró en una tumba poco profunda. La policía localizó el lugar de la tumba después de la investigación. Para diciembre de 1974, Gaskins, ya abuelo, había adoptado una rutina que satisfacía sus necesidades. Ese diciembre en particular fue la más feliz y tranquila de su vida, aunque no sabía que su tiempo estaba agotándose. En 1975, Gaskins escribió que ese fue su año más ajetreado y el año en que cometió más asesinatos. A pesar de su creciente número de víctimas, continuó su patrón de asesinatos costeros y se embarcó en un asesinato en trío a principios de año, matando a un hombre y 2 mujeres a quienes había ofrecido ayuda tras un accidente. Los secuestró, los esposó y los mató ahogándolos en un pantano cercano. Uno de los errores fatales de Gaskins fue confiar en Walter Neely, un ex convicto que ayudó a Gaskins con un coche robado. Neely modificó y repintó el vehículo para venderlo, convirtiéndose en cómplice sin saberlo. Al final de ese año, Gaskins se arrepentiría de esa decisión. El primer asesinato grave de 1975 fue el contrato para matar a Silas Yates, un granjero rico del condado de Florence. Susan Keeper, enfadada por su ruptura con Yates y los bienes que le había quitado, pagó a Gaskins $1,500 para eliminarlo. Gaskins secuestró a Yates con la ayuda de Diane Neely, la exesposa de Walter. Después de apuñalar a Yates hasta la muerte, Gaskins y sus cómplices enterraron el cadáver. Gaskins, sabiendo que Keeper había contratado el asesinato, la chantajeó para tener relaciones con él a su antojo. La situación de Gaskins se volvió cada vez más tensa después del contrato de asesinato de Silas Yates, ya que Walter Neely y su exesposa, Diane Neely, comenzaron a chantajearlo. Ellos sabían demasiado sobre el crimen y exigieron $5,000 a cambio de su silencio. Sin embargo, las víctimas continuaron llegando. Kim Gelkins, una joven amiga de Gaskins, fue asesinada después de rechazar sus avances. Gaskins la torturó y estranguló antes de abandonar su cuerpo en el bosque. Más tarde, en 1975, los hermanos Dennis Bellamy y Johnny Knight trataron de robar en el desguace de Gaskins. Su acción les costó la vida, y Gaskins los enterró en su cementerio privado. Aunque Walter Neely, nuevamente involucrado, fue testigo de los asesinatos, Gaskins no lo mató en esta ocasión. La desaparición de Kim Gelkins comenzó a generar sospechas entre sus padres, quienes descubrieron ropa de la niña en el armario de Gaskins. Aunque no había pruebas suficientes para acusarlo de asesinato, Gaskins fue arrestado por contribuir a la delincuencia de una menor. El arresto y la detención de Gaskins fueron solo el comienzo de su caída. Mientras estaba en prisión, Walter Neely, quebrado por la presión, decidió colaborar con la policía. Con su ayuda, las autoridades localizaron el cementerio privado de Gaskins. En diciembre de 1975, los cuerpos de varias víctimas fueron desenterrados, incluyendo a Bellamy, Knight, Sellers, Judy, Howard, Diane Neely y otros. Aunque Gaskins intentó mantener una fachada de inocencia, su destino ya estaba sellado. Donald Henry Gaskins, conocido como Pee Wee,
muestra un perfil psicodinámico caracterizado por profundas fijaciones en la primera infancia, conflictos edípicos no resueltos y una estructura psicopática con elementos sádicos y narcisistas. Desde su nacimiento, Gaskins fue sometido a un entorno de extrema negligencia y abuso físico y emocional. La ausencia de una figura paterna estructurante y la violencia constante de los amantes de su madre generaron una fragmentación del yo y una identificación con el agresor. La figura materna negligente y permisiva refuerza un desarrollo psicosexual distorsionado, en el que la agresión y el placer se entrelazan desde la infancia. El superyo de Gaskins parece haberse estructurado de manera patológica, funcionando más como un reflejo sádico de las figuras abusivas de su infancia que como una instancia de regulación ética. Esto se traduce en un desinterés absoluto por la culpa y el remordimiento, acompañado de una tendencia a ejercer la violencia como medio de afirmación de su identidad y control sobre los demás. El sadismo de Gaskins se origina en su experiencia temprana como víctima de abuso y se transforma en una compulsión a infligir dolor. Sus primeros delitos están marcados por la excitación de la transgresión y la búsqueda de poder sobre los demás. Con el tiempo, la progresión de sus crímenes revela un refinamiento en su goce sádico, llegando a describir algunos asesinatos como actos sexuales plenos. Gaskins presenta rasgos claros de trastorno de personalidad antisocial, con una marcada incapacidad para establecer vínculos afectivos reales. Sadismo extremo, evidenciado en su progresión delictiva y en la prolongación del sufrimiento de sus víctimas. Elementos narcisistas, reflejados en su sensación de omnipotencia y en su autopercepción como una figura equiparable a Dios en su capacidad de dar y quitar la vida. Por otro lado, los mecanismos de defensa de Gaskins incluyen represión, fragmentación de cualquier afecto relacionado con el sufrimiento ajeno, proyección, consideraba a sus víctimas responsables de su propio destino, justificando así sus crímenes. Identificación con el agresor. Se convirtió en aquello que más temía en su infancia, replicando el abuso del que fue víctima. Gaskins representa un caso extremo de deshumanización y fusión entre el placer y la violencia, impulsado por un superyo sádico y una identidad construida en torno a la agresión como única forma de validación. En abril de 1976, después de una exhaustiva investigación forense, Gaskins y Walter Neely fueron acusados de 8 asesinatos en primer grado. Además, James Judy, el esposo de Jessie, fue arrestado por su implicación en el asesinato de su esposa. Aunque Gaskins intentó desviar la culpa hacia Neely, alegando que él había robado la pistola que se utilizó para matar a Bellamy, los jurados no creyeron en su versión de los hechos. El 28 de mayo de 1976, Gaskins fue condenado a la pena capital por el asesinato de Bellamy. Por otro lado, Neely, quien fue juzgado por 8 asesinatos, fue condenado a cadena perpetua. Aunque su defensa argumentó que Neely era un hombre simple, que solo seguía las órdenes de Gaskins, el veredicto lo dejó con una sola sentencia de cadena perpetua, lo cual parecía ser una muestra de su incapacidad para tomar decisiones por sí mismo. Gaskins, asesorado por su abogado, aceptó un acuerdo para evitar otra sentencia de muerte y confesó los crímenes, agregando detalles bajo la influencia del suero de la verdad. Sin embargo, en noviembre de 1976, la Corte Suprema de los Estados Unidos invalidó la ley de pena de muerte en Carolina del Sur, lo que resultó en la conmutación de la sentencia de muerte de Gaskins por una cadena perpetua, además de añadirle 7 cadenas perpetuas consecutivas. Este cambio de sentencia hizo que Gaskins se volviera famoso en prisión, donde incluso los guardias comenzaron a llamarlo el gerente. Su notoriedad creció aún más, debido a la atención mediática que recibió su caso. La búsqueda de justicia por los crímenes de Gaskins continuó con el asesinato de Silas Yates, por el cual fue acusado junto con John Owens, John Powell y Susan Keeper. En el juicio de 1977, Gaskins intentó desvincularse de la muerte de Yates, diciendo que solo fue el señuelo, mientras que Powell y Owens fueron los verdaderos asesinos.
Sin embargo, todos los acusados fueron condenados a cadena perpetua. Los 3 hombres fueron liberados en la década de 1980, mientras que Kipper, quien había escapado en 1990, fue recapturada en 1993. En 1978, tras la modificación de las leyes de pena de muerte en Carolina del Sur, el fiscal Summerford presentó nuevos cargos contra Gaskins, específicamente por el asesinato de Johnny Knight. A pesar de que las leyes retroactivas estaban prohibidas, Gaskins no parece haber sido consciente de ello. Para negociar una nueva sentencia de cadena perpetua, Gaskins confesó más asesinatos, entregando el cadáver de una mujer que hacía autostop, aunque no el de Janice Kirby, debido a su temor de que se descubrieran más víctimas cercanas. Durante su tiempo en prisión, Gaskins, conocido por su habilidad en mecánica, se convirtió en un empleado de mantenimiento confiable. Su historia de crímenes continuó con el asesinato de Rudolph Tyner en 1982. Después de una investigación, Gaskins fue acusado del asesinato junto con Tony Simo, Jack Martin y Charles Lee, pero los cargos contra Lee fueron desestimados. Finalmente, Gaskins fue condenado a muerte, mientras que Simo recibió una sentencia de 25 años con posibilidad de libertad condicional, cumpliendo solo 30 meses antes de ser liberado. Mientras que la notoriedad de Gaskins, como uno de los asesinos en serie más prolíficos de Carolina del Sur, se consolidó con el tiempo. Mientras tanto, Gaskins pasó los primeros 3 años de su nueva sentencia no en el corredor de la muerte, sino en una unidad de aislamiento infestada de ratas. Sus abogados apelaron la sentencia en 1985, pero los agentes de la ley citaron información confiable de que Gaskins planeaba hacer que sus compinches secuestraran al hijo del fiscal y negociaran su liberación. Solo después de que su petición de liberación del aislamiento fuera rechazada, la policía determinó que el informe era una amenaza vacía. Un año después, tras ser liberado de la celda de aislamiento, después de que la unidad de aislamiento fuera declarada no apta para la habitación humana, Gaskins encontró que el corredor de la muerte era mucho más agradable que su alojamiento anterior. En 1990, Gaskins y la silla eléctrica del Estado fueron trasladados nuevamente, esta vez al Instituto Correccional Broad River, en las afueras de Columbia. Gaskins dedicó sus últimos meses a una estafa artística. Siguió la pista de personajes de dibujos animados para venderlos a coleccionistas de recuerdos del corredor de la muerte y dictó sus memorias en cinta para el autor Wilton Earl, publicadas como Final Truth en 1993. A medida que se acercaba la muerte, Pee-wee se puso filosófico. «Realmente no me importa morir», escribió. «He vivido una vida condenadamente plena y buena. De hecho, decidió que era incluso mejor que eso. He recorrido el mismo camino que Dios», se deshizo en elogios Gaskins. «Al quitar vidas y atemorizar a los demás, me convertí en igual a Dios. Al matar a otros, me convertí en mi propio amo. A través de mi propio poder, llego a mi propia redención». Incluso se mostró optimista sobre su cita con la silla eléctrica y le dijo a la grabadora de Earl: «Cuando me condenen a muerte, moriré recordando la libertad y el placer de mi vida. Moriré sabiendo que habrá otros que vendrán a ocupar mi lugar y que la mayoría de ellos nunca serán atrapados». Pero Pee-wee no tuvo escapatoria. La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó su apelación final en junio de 1991, despejando el camino para que Gaskins fuera ejecutado en septiembre. Horas antes de su cita con Old Sparky, Gaskins se cortó los brazos desde las muñecas hasta los codos con una hoja de afeitar que se había tragado días antes y que luego había regurgitado en un inútil intento de posponer la muerte. Los médicos de la prisión cosieron sus heridas a tiempo para que Gaskins encontrara su destino a la 1:05 de la mañana del 6 de septiembre de 1991.